Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Compartir con nuestros radioescuchas un tema muy importante. Así es, vamos a hablar sobre el derecho de organización y participación, de libertad de prensa, libertad de prensa. Así es, nos acompaña esta tarde Beatriz Benítez, quien es periodista de la revista Gato Encerrado. Bienvenida, Beatriz. Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio. Siempre es un gusto acompañarlos y estar aquí para hablar de este tema tan importante. No, gracias Beatriz por asistir a nuestra convocatoria. Bueno, vamos a hablar de libertad de prensa. Parte de las condiciones para el desarrollo de la democracia requieren que existan mecanismos de control al poder. Y en este ámbito el periodismo juega un papel muy importante, pues la población bien informada cuenta con las herramientas necesarias para cuestionar al poder y ejercer control ciudadano sobre este ejercicio del poder público. De igual forma, la población tiene un derecho a buscar y a recibir información, y en este aspecto pues el periodismo contribuye significativamente. Sin embargo, en América Latina son abundantes y preocupantes los ataques a la prensa, que van desde el descrédito, la calumnia, hasta ataques físicos que en muchas ocasiones han tenido consecuencias fatales. Lastimosamente, nuestro país no es ajeno a esta realidad. Por ello, esta tarde vamos a conversar con mujeres que ejercen el periodismo en El Salvador. Así es, y para comenzar, Beatriz, tenemos una pregunta. A ver, en las democracias, la ciudadanía cuenta con el periodismo como una fuente de información. Sí. Por ello, los periodistas y medios de comunicación deben contar con mecanismos de protección que les permitan el correcto y libre ejercicio de su profesión. En ese sentido, ¿cómo podríamos definir en general la libertad de prensa? ¿En qué consiste, digamos, ese derecho? Sí, Y la importancia. Cabal. Pero mire, qué bonita descripción hicieron sobre el rol, ¿verdad? Lo que le corresponde al periodista, ¿verdad? Bueno, sobre eso, la libertad de prensa en sí lleva, digamos, como parte de ese componente también el acceso que se tenga a la información, ¿verdad? Entonces, y así como el derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, al final, lo que se parte es que el periodismo tenga, que los periodistas tengan ese derecho a tener herramientas de información que sirven, como ya describían ustedes, para informar a la ciudadanía, ¿verdad? De eso partimos, son como lo fundamental, ¿verdad? Y la importancia que decía Eduardo. Pero de lo que usted ha dicho, me llama la atención algo, y me surge esta pregunta. Sin acceso a la información no hay libertad de prensa. Pues yo diría que es un poco complicado, ¿verdad? Yo diría que al final esto está amarrado, porque si no tenemos acceso a información, pongámoslo como un ejemplo, ¿verdad? Si como periodistas no podemos acceder a documentos de cómo se gastan los fondos públicos, de cómo se manejan los impuestos y de cómo se maneja en general el Estado, es decir, no vamos a tener esas herramientas para decirle a la gente, mire, están usando bien sus recursos o los están usando mal, ¿verdad? Porque es que la libertad de prensa no solamente implica que si nos dejan vivos o si no nos han matado, ¿verdad? Sino que implica ese derecho, ¿verdad? Okay. Ahora bien, siempre hablando sobre el tema del acceso a la información pública, ¿de qué forma crees que afecta al periodismo en primera instancia, pero también a la población? El estado de opacidad que podemos apreciar, distintas fuentes dan fe de retrocesos en materia de acceso a la información pública. Sí, bueno, yo creo que es un impacto, de hecho el impacto que estamos teniendo en este momento es bastante grande para el periodismo, ¿verdad? Porque no tenemos derecho a información, pero también hay otra parte aquí, y es como el derecho
de la libertad de expresión, que de alguna forma también a veces se ve como coaccionado, porque como existe un ataque sistemático hacia lo que opina la gente, entonces también de alguna forma un periodista se ve intimidado incluso a expresar su opinión, ¿verdad? Pero respecto al tema del acceso a la información, yo creo que sumamente fundamental. A partir de eso nosotros podemos establecer cómo funciona el Estado, el nivel de opacidad que se tiene o de transparencia, ¿verdad? Y también otro punto que se me escapaba es el acceso a los funcionarios también, ¿verdad? Eso es importante, que de alguna forma los periodistas tengamos ese nivel de acceso a preguntarle a un funcionario, ¿verdad? Porque muchas veces se le ataca al periodista de que no hace bien su trabajo, pero no dan respuestas. Entonces, pero tampoco el ataque no va también muchas veces a que existió un error en una nota, sino por la labor que se ha hecho, por lo que se está publicando, ¿verdad? Que le afecte específicamente al funcionario. Okay. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Regresamos dentro de un par de minutos. En su programa Hablando de Transparencia, les recordamos que también pueden seguir esta transmisión en vivo en la página de Facebook de Acción Ciudadana y que pueden enviarnos sus comentarios a través del WhatsApp 7181-1053. Así es. Esta tarde hablamos de la libertad de prensa. ¿Y con quién hablamos, René? Con Beatriz Benítez, periodista de la revista Gato Encerrado. Beatriz, creo que vivimos unos tiempos muy interesantes en los que las nuevas tecnologías de la comunicación han afectado la forma en que ejercemos distintas áreas de la vida, incluido pues nuestro desarrollo profesional. Estas nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales se caracterizan también por el surgimiento de una gran cantidad de páginas que se autocalifican como medios. Algunos son de bajo costo, pero hay otros quizá un poco más sofisticados que buscan desplazar el periodismo y los medios tradicionales. En realidad, Beatriz, ¿será esto periodismo o nos encontramos frente a otra cosa? Sí, bueno, con respecto a las tecnologías de la información, es decir, yo no quiero satanizarla, ¿verdad? Porque sí, son excelentes herramientas, es decir, podemos desarrollar diferentes formatos periodísticos ahora, o sea, que hay diferentes maneras de comunicar nuestras notas, la información, es decir, es muy bonito, ¿verdad? Muy variado, pero claro, está la otra parte, ¿verdad? El mal uso que se puede hacer y cómo se está utilizando. Por ejemplo, ahorita se le llaman medios de comunicación a algunos sitios o páginas web que se crean, ¿verdad? Pero aquí creo que hay que tener en cuenta algo, ¿verdad? Que uno en el día a día como periodista lo ejerce, digamos, lo ejecuta, pero la gente no sabe cómo es ese proceso, ¿verdad? Pero, bueno, yo les quiero contar un poco que los periodistas tenemos un proceso para poder recolectar la información, es decir, nos guiamos por un método periodístico, así como un médico se prepara, así como cualquier profesional, ¿verdad? Se prepara, nosotros también nos preparamos y investigamos a través de un método periodístico. ¿Y cómo es en el día a día? Bueno, por ponerles un ejemplo, de repente a veces llega información a nosotros que se nos plantea que está ocurriendo, por decirle, un mal uso de fondos en una alcaldía. Entonces, claro, el periodista no va a agarrar el mensajito que le puso el ciudadano o la ciudadana y lo va a publicar, ¿verdad? No, tiene que haber una verificación de esa información y ahí es donde se empieza la investigación, ¿verdad? Y eso es lo que no hacen muchos youtubers. Exacto. Y generadores de contenido en Twitter y todo esto, no verifican. Exacto, entonces eso es como eso es lo que nos diferencia, ¿verdad? Al final, cómo elaboramos ese proceso, cómo lo hacemos. Nosotros sí, ¿verdad? Buscamos documentos porque las fuentes pueden ser documentales,
¿Y cómo buscamos esos documentos? Bueno, vamos hacia el sitio de esa alcaldía y por eso aquí viene el tema del acceso a la información, ¿verdad? Por eso es importante que incluso estén actualizados los portales de transparencia, porque uno como periodista va a ese sitio y empieza a buscar, ¿verdad? Por ejemplo, por decirle, una ejecución presupuestaria, que eso creo que es básico que la tengan, ¿verdad? Y en muchos casos no tienen ni eso las instituciones. Entonces revisamos las ejecuciones presupuestarias, buscamos otros documentos para ver si encontramos algo que nos indique que lo que la persona está denunciando tiene, digamos, algún fundamento, que hay algo, ¿vea? Y si nosotros encontramos que hay algo raro ahí, entonces nos vamos a la siguiente etapa, podemos solicitar la información, podemos consultarle a ese alcalde o incluso como periodistas podemos buscar fuentes internas, ¿verdad? Que quizás muchas veces no nos van a hablar con nombre y apellido, pero nos van a contar qué está pasando. Entonces son como los mecanismos que nosotros como periodistas hacemos. Pero todo ese proceso tiene que estar documentado, pues sí, tiene que haber fuentes documentales, tienen que haber fuentes orales que nos lleven al final a concluir si existe o no existe, ¿verdad? Ajá, si se comprueba o no se comprueba. Okay. O sea que, por lo que usted nos dice, lo que publica, por ejemplo, Gato Encerrado, no es un chambre, Claro sino que que no. es datos respaldados por una verificación. Claro. ¿Qué le beneficia al ciudadano que sea de esta manera, que se aplique el método periodístico y que al final, digamos, no sea un chambre, sino que algo que se verificó? Porque a partir de eso, si el ciudadano que hizo la denuncia tenía razón, entonces ahora tanto ese ciudadano que hizo la denuncia como las personas de ese municipio o del departamento al final van a estar informados, van a saber si el funcionario o los funcionarios que están al frente de esa municipalidad pueden continuar o no, o sea, porque al final la gente tiene que tener esa información para darle su respaldo o rechazo. Es para la gente, entonces, Sí, no es claro. contra el gobierno, no es contra el alcalde, no es contra las asambleas, No, la labor periodística. No, claro que no, es decir, uno hace un trabajo para la gente. Y como ustedes leían al inicio, ¿verdad? Es una fiscalización del poder al final, ¿verdad? De lo público, ¿verdad? Ok. Bueno, para seguir con la discusión, para contextualizar la situación del periodismo en El Salvador, es importante echar una mirada al pasado reciente. O sea, no podemos hablar del hoy sin haber hablado de lo que pasó ayer. Desde su experiencia, ¿cómo ha sido el ejercicio periodístico en El Salvador a lo largo de al menos la última década? ¿Y cómo fue la relación del periodismo con el poder político que tuvieron partidos y administraciones anteriores? Sí, bueno, en mi caso, yo cuando empiezo, digamos, mi labor periodística, mi ejercicio es cuando todavía estaba el gobierno, creo que fue el último año de Funes, ya, ¿verdad? Digamos que FMLN, ¿verdad? De los gobiernos de Arena no tengo como la experiencia, ¿verdad? Que de haber trabajado en coberturas o entrevistas, o sea, es a partir del FMLN. Y mi experiencia ha sido más que todo en la Asamblea Legislativa, es decir, coberturas políticas, Asamblea Legislativa, con partidos políticos, Tribunal Supremo Electoral. También trabajé como cubriendo un poco el instituto y digamos que la parte más política. Pero siempre por lo que he vivido y por lo que cuentan colegas periodistas, siempre ha existido ese nivel o ese querer censurar al periodismo y a los medios de comunicación, porque lo ven como una amenaza, pues porque de alguna forma no quieren que salga a luz lo que no están haciendo bien, entonces siempre han tratado como de censurar. De alguna forma, a través de, por ejemplo, de los dueños de los medios, por ejemplo, era una vía, ¿verdad? Que yo recuerdo, una vía de
de que buscaban, por ejemplo, a través de llamadas para preguntar por qué se había hecho esa pregunta. Pregunta en una entrevista. En una entrevista, yo recuerdo que el exalcalde Ernesto Mason se quejaba, porque yo fui periodista en la prensa gráfica y yo recuerdo que se quejaba. Y así, ¿verdad? Es como ese nivel de que de alguna forma quieren censurar a los medios, solamente que es como, son diferentes tácticas que se han ido teniendo, ¿verdad? En el tiempo, creo yo. Uh-huh. Ahora bien, Beatriz, teniendo en cuenta lo vivido por el periodismo en El Salvador en los últimos años, ¿cómo podríamos describir El Salvador actual desde la mirada de los periodistas? ¿Cómo describirías la situación actual del ejercicio del periodismo en El Salvador? Sí, bueno, hablábamos ya un poco, ¿verdad?, de cómo era, cómo actuaban, ¿verdad?, los funcionarios. Y yo creo que hemos llegado a un momento como más crítico, porque se usaban como esas tácticas, ¿verdad?, de llamadas, de quejas, y de alguna forma también a veces un poco de insultos cuando habían preguntas directas, ¿verdad? Yo sí recuerdo, por ejemplo, a unas diputadas del FMLN que salían, ¿verdad?, bien molestas, pero ahora es como más crítico porque esto ha ido escalando, ya ahora es descalificaciones, el acoso en las redes sociales, y un ataque más, una política de ataque sistemático hacia los periodistas y los medios de comunicación que no siguen la retórica específica del gobierno, ¿verdad? Entonces es como una escala, ¿verdad? Yo sí creo que estamos en un momento más difícil para el ejercicio periodístico. Y de ahí creo que también entra, que no sé, y usted nos puede contestar, si siguió alguna práctica que se denunció por algunos colegas suyos de que se les negaba el ingreso a conferencias de prensa de, digamos, Casa Presidencial, por decir algo, o no dar espacio para preguntas en diferentes conferencias de prensa donde están los funcionarios del gobierno. Sí, mire, no solamente es esa restricción para nosotros como Gato Encerrado, ¿verdad?, sino también lo hemos visto con otros medios que igual, ¿verdad?, que hacen su labor más periodismo independiente, lo hemos visto. Pero sí nos pasa que por decir, mire, soy periodista de la revista Gato Encerrado y quiere consultarle por tal y tal cosa, le cortan la llamada, por ejemplo, ¿verdad?, y ya no lo atienden. Funcionario. Y es que ya no solo son funcionarios, ahora son incluso empleados de comunicaciones que hacen eso. Es decir, porque como claro, hay un discurso desde arriba, ¿verdad? Entonces, ahora los empleados de comunicaciones tampoco le responden a uno. Podríamos decir entonces que hay en la administración actual una menor apertura a la prensa de la que había, por ejemplo, en años anteriores. Sí, yo diría que sí. Sí hay una menor apertura, es decir, los funcionarios son menos accesibles, hay más restricción del acceso a la información y también estamos como vetados, ¿verdad? Algunos medios y periodistas, por ser de ciertos medios, estamos vetados. Okay. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, regresamos en un par de minutos. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan. Seguimos en su programa Hablando de Transparencia, un espacio de acción ciudadana. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Esta tarde estamos conversando sobre libertad de prensa en El Salvador, Eduardo. Así es, y hablamos con Beatriz Benítez, periodista de revista Gato Encerrado. Beatriz, usted ya algo mencionó de esto, pero queremos profundizar un poco sobre lo que el gobierno señala. El gobierno dice que se respeta en El Salvador la libertad de prensa, que no hay periodistas fallecidos todavía por el ejercicio de su profesión, que incluso, no hay periodistas encarcelados tampoco, y que ni siquiera se ha usado una lata de gas lacrimógeno contra periodistas. Pero pese a eso,
vivimos una situación complicada, sin duda, con periodistas en el exilio, ataques contra mujeres periodistas, a veces provenientes directamente de funcionarios de gobierno. Hay amenazas y ataques en redes sociales y otros medios contra ustedes como periodistas. Ante estos hechos que la realidad nos muestra y que el gobierno quiere desmentir, ¿qué nos puede comentar al respecto? Y en el caso particular suyo, ¿ha sufrido algún tipo de ataque de cualquier tipo? Si nos puede comentar algo en la medida de lo posible sobre este tema, de lo que dice el gobierno, qué opina, y si caso particular ha tenido algún tipo de situación que pueda verse como un ataque contra usted por ser periodista. Sí, bueno, yo creo que el hecho de que todavía, vea, que todavía no exista un periodista encarcelado o que lo hayan asesinado, no quiere decir que por eso estamos gozando de la libertad de prensa en este país, ¿verdad? Es decir, porque es que el derecho a la vida lo tenemos todos, ¿verdad? Y es decir, solo porque yo le pregunte o pide información y no me la den, no significa que por eso le dé gracia, ¿verdad? O que dé gracias porque mire, bueno, o sea, no me matan, vea, está bien, vea, estamos bien, vea. No, creo que no, como ya hablábamos al inicio, esto depende de otros derechos y de tener acceso a la información, porque esa es la herramienta en la que nosotros podemos informar a los ciudadanos. Bueno, creo que ese es el punto, ¿verdad? Sobre lo que dice el gobierno. Yo veo ahí a cada rato que el diputado Guevara lo menciona, ¿verdad? Lo menciona mucho aquí en este país. De hecho, también dice, no hay censura y de verdad que eso es falso, fíjense, porque en el caso de la revista, un juzgado sí nos mandó a bajar una nota periodística, entonces sí ha habido censura, ¿verdad? Y eso fue por una publicación que se hizo sobre el fiscal general impuesto, ¿verdad? Bueno, entonces quizás desmintiendo también esa parte, ¿verdad? Y lo otro que usted decía sobre el ataque, la violencia, porque miren, la violencia hacia los periodistas es más severa cuando es hacia las mujeres también, porque se denigra a la mujer por ejemplo, por su aspecto físico, ¿verdad? Siempre se saca el tema del aspecto físico o se saca tema de su información personal, ¿verdad? Para mí la violencia contra mujeres periodistas es más severa todavía. En el caso particular, violencia física yo no recuerdo haber tenido, ¿verdad? En las coberturas es como, quizás no es normal, pero de repente en esos grupos cuando estamos dando cobertura le pasa a uno que le dan un su empujón o un su golpe y creo que no, o sea, no es dirigido no contra... es dirigido, claro, ¿verdad? No es dirigido, pero sí a veces pasa, por ejemplo, hay como violencia también machista, a veces en las coberturas, por ejemplo, de colegas periodistas, eso sí no lo voy a negar, ¿verdad? Me pasó una vez con un camarógrafo que sí, ¿verdad? Fue un poco violento, me empujó y bueno, yo hice reclamo hacia el medio. Entonces, pero claro, ¿verdad? También es parte de ese ambiente que, como les decía, es como la violencia contra las mujeres es más fuerte. Pero digamos, Beatriz, que alguna amenaza por alguna nota que se hubiera publicado, o no sé, alguna amenaza. Bueno, sí hubo una amenaza del asesor jurídico de Presidencia, no sé si todavía está en el cargo, Javier. El señor Argueta. Señor Argueta, sí, nos amenazó que quería que nosotros publicamos una nota que el Tribunal Supremo Electoral se reunió específicamente con él luego de la resolución que dio la sala impuesta para habilitar la reelección, ¿verdad? Entonces hubo una reunión en Casa Presidencial que nosotros la confirmamos a través de varias fuentes y
posterior a esa publicación, él nos amenazó con que teníamos que revelar nuestra fuente, ¿verdad? Cuando ese derecho está protegido en el código, ¿verdad? Ok. Bueno, se incorpora a la entrevista la despedida. Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas del Salvador, APE. Bienvenida, Angélica. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, noche, les voy a decir yo, qué barbaridad el tráfico de San Salvador, ¿no? Un gusto saludarlos y un saludo a Beatriz también. Las disculpas del retraso a la audiencia. Ese es el tráfico de San Salvador. Sí, más a esta hora. Más a esta hora, en efecto. Sí. Sí, sí. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Gracias. Bienvenida, Angélica. ¿Cómo nos describirías la situación actual del periodismo en El Salvador? Hablábamos con Beatriz acerca de los ataques que han recibido periodistas y cómo la violencia se dirige, parece, de manera más agresiva hacia la mujer. Va en un acelerado deterioro, todavía no a un punto crítico, que es muy probable que entremos aproximadamente el otro año, por el contexto preelectoral que se nos viene, y los datos lo dicen del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas. Yo siempre coloco un ejemplo. Vámonos a los datos del año 2018 que registraba la APE, son alrededor de 65. La mayoría de las vulneraciones, ¿de dónde provenían? Para quienes nos están sintonizando. Pandillas, elementos de la Fuerza de Seguridad Pública como la PNC, un par de casos de la Fuerza Armada y algunos incidentes con gobiernos locales, con el Congreso, con el Ejecutivo, pero muy esporádicos. Regresémonos ahora al año 2021, el año pasado. Cerramos con 219 vulneraciones. De 65 allá por 2018, que no fue hace mucho, a 219. ¿Quién es la mayor entidad que vulnera la prensa? El Estado salvadoreño. ¿De quiénes estamos hablando? Del presidente, empezando con los discursos de odio, que han sido muy constantes, del Congreso, que también niega el acceso a la prensa y está tomando una serie de reformas legales que está afectando la labor periodística, que luego podemos hablar de ello, y también desde el órgano judicial, que han habido muchos intentos de querer silenciar algunas investigaciones periodísticas. Ya me imagino que Beatriz habrá comentado algunos intentos que las hicieron cuando publicaron una nota del fiscal, o cuando Factum quiso publicar algo sobre el famoso caso de este señor de Chalchuapa, ¿no? De este ex policía que mató a muchas mujeres y muchas chicas. Entonces, tenemos ese contexto y tenemos una situación de espionaje también, de periodistas que se dio a inicios de este año. Tenemos un contexto de más de 20 periodistas que han sido afectados con este virus. La semana pasada acompañamos a Beatriz justamente a la Fiscalía para ver un poco sobre esa situación. No se ven mayores avances de las investigaciones. No sabemos si hay presiones para que la Fiscalía agilice este proceso, pero las muestras que nos están dando es que van muy lentos o no hay un interés legítimo porque no conocemos que estén entrevistando a otros periodistas o incluso personas de sociedad civil que también fueron afectadas con este virus. Y lo otro más grave que también tenemos identificado es la salida de periodistas. Tenemos alrededor de 10 colegas que están fuera del país, 7 de ellos en el marco de las reformas de abril al Código Penal y la Ley de Proscripción de Pandillas, que te dan cárcel de 15 años si publicas cualquier tema de hechos vinculados a este tema, ¿no? Muchos colegas han salido de forma preventiva, otros han sido amenazados por funcionarios. Este caso se hizo público en una streaming que hizo el medio El Faro, de un periodista, Jimmy Alvarado, que el director de la OIA, el señor Peter Dumas, lo amenazaba, ¿verdad? Luego tenemos otro caso de otro colega de un medio digital también, que a él se le está inventando un proceso judicial de un delito y también se vio obligado a salir, ¿verdad? Entonces, es un contexto bien adverso para la prensa en este momento y nosotros estamos analizando que la tendencia va a agravarse. Especialmente si se toma en cuenta la captura del órgano judicial y de todas las instituciones encargadas de las investigaciones penales, ¿no? Claro, o sea, no hay garantías. ¿A dónde vas a denunciar? Pero el gobierno, Angélica, dice que se respeta la libertad de prensa, que no hay periodistas fallecidos, que no hay periodistas encarcelados. O sea, eso dice el gobierno. Que no les tiran gas lacrimógeno. Sí, todavía. Sí. Y yo le pregunto al gobierno, ¿tenemos que esperar a que coloquen periodistas presos, a que asesinen periodistas para que empecemos a denunciar las vulneraciones al gremio de periodistas? Es decir, hay que llegar a ese nivel, como está Nicaragua, por ejemplo, o con lo que ha vivido Honduras. Yo creo que ese es el peor escenario, es a lo que no aspiramos desde la Asociación de Periodistas.
Y lo otro es que también este gobierno se dice con propiedad estas cosas, pero no cuenta cómo están amenazando a la prensa y a los medios de comunicación. No hablan de la censura, no hablan de la crisis de los medios de comunicación, no hablan de cómo están generando un tema de represión al interior de los medios de comunicación privados, con el ahogamiento de la pauta publicitaria gubernamental, con incluso amenazar a algunos medios con el tema de las concesiones del espectro, con muchas empresas privadas que están dejando de pautar en los medios tradicionales por temor a que tengan represalias por parte del gobierno porque se los han hecho. O sea, esas cosas tampoco lo cuentan, ¿verdad? Okay. Vamos a ir a la última pausa musical y regresamos al último bloque del programa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que pueden compartir sus comentarios a través del WhatsApp de la radio .105 al 71 81 10 53 y seguir la transmisión en vivo de este programa a través de nuestra página de Facebook Acción Ciudadana. Sí, una pregunta para Angélica y para Beatriz. Ahí la contestan en el orden que ustedes quieran. Otra de las dificultades, hablando de desafíos y dificultades para la prensa, que enfrenta el periodismo en este momento son las fake news. Información falsa que se difunde con fines, en la mayoría de casos, maliciosos. En algunas ocasiones para manipular a la opinión pública. ¿Qué medidas se toman desde el periodismo para contrarrestar esta información falsa o de los medios de comunicación? ¿Y cómo esto afecta a la ciudadanía? Porque aquí hablemos de cómo le afecta las noticias falsas a la ciudadanía. No sé quién de las dos contesta primero. Voy a ser así como bien breve y le voy a contar un caso. Creo que eso ya es como hasta cierto punto ya con cierta premeditación, ¿verdad? Porque pasó un caso, una persona subió un video a las redes sociales, se encontró a la diputada Claudia Ortiz en un hotel y entonces empezó a decir, está con un periodista del Faro. No, es de Gato Encerrado. Y entonces se empezó a manejar ese discurso que la diputada estaba reunida con un periodista de Gato Encerrado, lo cual es totalmente falso. No estábamos en ese lugar con Claudia. ¿Y sabe qué pasó después? Que después de esa publicación siempre nos ponen que nos reunimos con Claudia, que nos pagan, que el salario que recibimos nos lo paga Claudia con el dinero de la asamblea. Entonces se crea ese discurso para de alguna forma deslegitimar en este caso al medio, creo yo, ¿verdad? Y ya, o sea, se arman esas novelas y ahí queda en el imaginario de la gente. ¿Y qué podemos hacer? Mire, es bien difícil que como medios que somos pequeños, con pocos recursos, podamos atacar esa gran maquinaria que tiene el gobierno comunicacional. Es decir, por la Asamblea han pasado como 2 reformas presupuestarias en las que se les inyecta más y más dinero a la Secretaría de Comunicaciones, al área de prensa. Entonces, eso como creo yo que es bien difícil, pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros seguimos haciendo nuestra labor periodística, seguimos haciendo periodismo y aquí vamos a estar hasta donde podamos. Sí, gracias. A ver, las noticias no son falsas, eso es una cuestión. A mí me gusta hablar de la palabra de contenido de desinformación, que es lo que tenemos. Y la ciudadanía puede preguntarse, pero ¿esto cómo se maneja? Desgraciadamente, lo menciona, es muy difícil porque hay aparatos de propaganda y El Salvador está siendo un buen nido de experimento, desgraciadamente, donde hay muchas páginas web que compran plantillas que hacen creer que están publicando contenidos de carácter noticioso, pero con titulares muy llamativos, que no corresponden con el resto del cuerpo del texto, ¿verdad? No citan fuentes, ocupan muchos adjetivos, las fotografías también a veces no corresponden con lo que están señalando. O sea, usted dude cuando le digan imágenes más no sé qué de diputado tal le dio no sé qué. Si un periodista no va a escribir así, ¿verdad? Que o miren la regada que hizo tal. No voy a decir palabras más graves porque me van a censurar. Que vean quién escribe la nota, por ejemplo. No colocan, todo es redacción, no tienes nombres de quiénes. Entonces son bien engañosos, ¿verdad? Eso es una cuestión. Y lo hacen con dolo. Por eso se le llaman de esos contenidos de desinformación que tienen como objetivo
el confundir a la gente, saturarla de ese tipo de contenido para no poner la atención en los focos o los temas de interés nacional que publican los medios de comunicación. Vean un ejemplo, cuando publica Gato, El Faro, Factum o cualquier otro medio que haga una investigación muy buena, ¿qué sucede? Automáticamente se levantan tanto troles, que son estas cuentas falsas o anónimas, donde se coloca mucho discurso de odio contra periodistas para tratar de desacreditar las investigaciones, o estas páginas que empiezan a colocar cualquier otro contenido para minimizar lo que se ha publicado. ¿Cómo se puede combatir esto? Es complejo, pero pueden haber acciones. Desde la prensa, seguir haciendo periodismo, y buen periodismo. Hoy más que nunca la rigurosidad es una necesidad importante, la ética, el compromiso, no nos podemos dar el lujo de equivocarnos. Eso es uno. Dos, hay avances de procesos de medios que están apostando un poco por la migración a sitios de verificación. En mi caso, si bien estoy en APES, estamos con un proyecto que se llama Infodemia, que se dedica al fact-checking. Gato Encerrado en su momento también ha hecho fact-checking, tienen hasta una aplicación de un chatbot que se dedica también a ayudar en el tema de verificación de los contenidos de desinformación. Hay que hacer también procesos de algo que se llama alfabetización mediática. Hay universidades como, se me han ido el nombre, pero hay universidades que también están trabajando en este tema de la alfabetización mediática, en donde se educa tanto a jóvenes universitarios en qué son los contenidos de desinformación y cómo ser más conscientes de lo que estamos, si me permiten la palabra, consumiendo noticias, por ejemplo. Y lo otro que yo le llamo, más desde la autocrítica periodística, hay que hacer procesos dialógicos con la ciudadanía, que es algo que estamos intentando desde Infodemia. ¿Qué significa esto? Ya no estamos en la época en la que yo subo un contenido periodístico y automáticamente la gente me lee y me consume. Se da, pero no es importante. Ahora tenemos que ir al territorio y hablar con la gente, sobre todo con la gente de a pie. O sea, la señora que hace tortillas, el señor que está con el carretón de las minutas, juntarlos y hablar de lo que estamos haciendo, de qué es el periodismo, de por qué es importante el trabajo que estamos haciendo para la democracia. Y si tienen dudas porque nos dicen es que son vendidos, ¿por qué dicen que somos vendidos? ¿Por qué dicen esto? Ah, que ustedes solo critican al gobierno. Hace poco hicimos en una comunidad un ejercicio de un medio y colocábamos y les decíamos, usted dice que este medio es vendido. Vale. Está aquí con una nota que dice que este gobierno pactó con pandillas. Ok, vámonos al gobierno anterior, le ponemos una nota. Es del gobierno anterior y está diciendo lo mismo. Que es muy cercano a este gobierno que pasó. Bueno, pongámonos el de Funes. Venga, sacan lo mismo. Temas de corrupción, vámonos a otro. Vamos con Arena y con Saca. Este mismo medio ha sacado esto. ¿Qué hacemos con ello? El hacer ver que no es cierto esa afirmación. ¿Qué le dijo la gente? Ya se queda pensando. Y la gente se queda como, puede ser. O sea, a nosotros no nos interesa convencer a la gente ni decir usted está equivocado o equivocada, porque no se trata de eso, pero sí de generar los diálogos y de generar eso, la duda, pero que la gente misma también se vea. Pero para eso necesitamos sentarnos, dialogar, platicar, y yo creo que esas son cosas que vamos aprendiendo en el camino y son muy, pero muy valiosas, y las rescatamos, y yo creo que eso es uno de los puntos de este periodismo. Reitero, hacer buen periodismo, trabajar la alfabetización mediática y hacer trabajo, como dicen, face to face, cara a cara con la gente. Ya para ir cerrando el programa, tenemos pocos minutos y René tiene una pregunta vinculada con esto último, de cara al futuro. Exactamente, ¿qué esperamos? ¿Qué podemos esperar del periodismo en el futuro, especialmente frente a esta situación que enfrenta el país en este momento? Bueno, como periodista, yo lo que espero es que cese esas restricciones y ese ataque hacia los medios de comunicación que hacemos periodismo independiente, que se nos respete nuestro derecho, ¿verdad? Porque de eso depende cómo informamos a la ciudadanía. ¿Y qué puede esperar la gente del periodismo, verdad? Al revés, ¿verdad? Bueno, que espere que nosotros vamos a seguir haciendo nuestra labor con ciertas restricciones, pero de alguna forma vamos a encontrar esos mecanismos para obtener la información y que usted esté informado. Ok. Angélica. Compromiso de parte del periodista y de la periodista. Nosotras, aunque es un escenario adverso, lo mencionaba, me parece que es la mejor época en donde se está haciendo muy buen periodismo.
de investigación y lo vamos a seguir haciendo, aún en este escenario. Pero para eso necesitamos que usted, que está del otro lado del micrófono, que nos esté escuchando, también valore ese trabajo que estamos haciendo. Hay que defenderlo. Cuando un periodista es atacado o atacada, no nos vulneran solo como sujetos o como personas individuales, sino que se vulnera un derecho tan importante como es la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque silenciarnos hace que se deje de contar una parte de la historia, una parte de la verdad, y que se maneje solo una realidad que muchas veces tiende a ser la del oficialismo, la de los gobiernos. Y cuando es solo esa verdad, desgraciadamente es cuando ya estamos en contextos donde la democracia ya no existe. Y creo que como sociedad salvadoreña no podemos darnos el lujo de retroceder décadas de lo que costó tanta sangre a este país. Entonces yo sí le invito a la gente que desde el periodismo van a seguir encontrando gente con convicción, con mucha autocrítica también, somos conscientes que hay que seguir mejorando, pero también necesitamos que nos acompañen en este esfuerzo, porque esto es algo de nosotros como gremio, pero también de sociedad civil. Lastimosamente, ya no tenemos más tiempo. Primero queremos agradecer tanto a Beatriz como a Angélica que compartieron con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esto fue la orden aquí. Esto fue Hablando de Transparencia. Estuvimos con ustedes Eduardo Escobar y René Valiente. Los esperamos el próximo jueves, siempre en punto 105, para seguir hablando de transparencia. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.